Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí juntos, de poder pasar este tiempo, pensar en nuestra lucha contra el pecado, contra este pecado tan recurrente que es la ira, que en realidad es la ira pecaminosa. Y eso, Señor, es algo que queremos vencer. Queremos tener patrones de victoria sobre la ira pecaminosa y necesitamos de tu gracia, de que tú nos ayudes, Señor, que nos capacites y poder adquirir todas estas herramientas, Señor, para desarrollar una habilidad eh, para poder vencer y así poder obedecerte y tener victoria para tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Pedimos, Señor, que tu palabra y todo lo que vayamos a decir, que pueda ser de edificación para cada una de nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Bueno, arranquemos con alguna pregunta. Como les había dicho, ¿quedó alguna pregunta sobre este tema? ¿No? Buenísimo. El de la ira, sí, exactamente. Le había dicho que si tenían alguna pregunta, ya la planteen de entrada, así arrancamos por ahí y después eh, avanzamos lo más rápido posible en los puntos. Nadia. No, no. Hay dos formas de... Nadia pregunta si llega a ser ira solamente si se externaliza, si se saca afuera, si se manifiesta. Y tanto los consejeros cristianos como los no cristianos consideran que la ira sí puede manifestarse por medio de la externalización, pero también puede internalizarse esa ira. O sea, cerrarse la persona. Está irada y se cierra, no manifiesta la ira. Lo que hoy estamos tratando es la ira manifiesta. El domingo que viene vamos a hablar de la ira cuando está adentro, cuando no sale, que también es ira. De la misma manera, o sea, tiene otras consecuencias, pero Dios lo ve como una ira pecaminosa de todas formas, ¿no? Em, pero es una muy buena pregunta eso, porque a veces pensamos que por estar aguantando no somos culpables del pecado de ira, pero ese no es el punto, ¿no? Sino que va mucho más allá. ¿Quién había levantado la mano? Cristina. Sí. ¿Cómo? Eh, Sí, definimos la ira, sí. Sí, 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 claro. Sí, Cristina lo que quiere es marcar una distinción entre la ira, el rencor, el enojo. Y ella dice, el enojo es algo que por ahí lo tenemos por dentro y la ira tiene que ver con algo que explota. Em, Sin embargo, la Biblia no hace tal distinción de esa manera. Hay libros que lo van a clasificar, pero la Biblia lo que hace es ir intercambiando los términos en diferentes contextos. Así que cuando hablamos de ira pecaminosa, podemos estar hablando de rencor, podemos estar hablando de enojo, podemos estar hablando de algo que se manifiesta o podemos estar hablando de algo que se está ocultando. Así que la Biblia lo que hace es tomar los términos y aplicar los términos en base a lo que las audiencias estaban entendiendo, pero se refiere al mismo pecado, digamos. Hay algunos, yo he visto algunas clasificaciones, pero cuando te pones a mirar si eso es exclusivo de esa parte del enojo, ves otro ejemplo que no lo es. O sea, sería bastante largo ir por todos los textos, pero de hecho el libro que estamos usando para hablar de la ira pecaminosa, él hace el estudio
y demuestra que son términos intercambiables, que no es que, bueno, está enojado, no está airado, no, está airado, enojado, es el pecado de la ira, digamos. Como un concepto general le llamamos ira, pero no habría una distinción así que la Biblia, digamos, para todo lo que es la ira lo define así, para todo lo que es el enojo lo define así, para todo lo que es el rencor de otra manera. Lo unifica al concepto y da matices de lo mismo, digamos. De lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27, ni deis lugar al diablo. En la última clase estuvimos gastando un tiempo en ese texto y habíamos hecho alguna observación sobre lo que dicen algunos autores. El texto claramente nos da dos imperativos. Airaos es el primero. Es una orden a enojarnos. Y el segundo imperativo, la segunda orden es no pequen. No pequen, ¿no? Entonces, es una orden enojarse. Y vimos que no podemos estar indiferentes, no podemos mantenernos insensibles ante cosas que están mal, que son pecado, que estorban el reino de Dios, el avance de sus propósitos. Tenemos que hacerlo, pero manifestando piedad, no una ira descontrolada, ¿no? Entonces, está bien que las personas se enojen y está bien que nos airemos de una manera justa, de una manera piadosa. Y ya lo vimos, ahora vamos a repasar un poco. Pero este es el único mandamiento que da la Biblia en enojarse. Es el único versículo que tenemos en la Biblia que nos prescribe a que nos enojemos. Hay otros pasajes que muestran la ira justa como una descripción. O sea, simplemente te están indicando que, por ejemplo, Eliú se enojó, que Moisés se enojó, que Dios se enojó. Pero no te dicen en esos pasajes que te tenés que enojar. Sin embargo, en la descripción también aprendemos principios, ¿no? ¿Por qué se enojó? ¿Qué es lo que lo hizo enojar y cómo manifestó la ira? Podemos aprender cómo podemos encauzar esa ira justa, esa ira santa. Pero algunos ven este texto, y lo quiero aclarar una vez más, porque Efesios es el libro que estamos estudiando en el devocional como iglesia. Sí, necesitamos estar todos en la misma línea con esto. Algunos ven Efesios 4:26 como una concesión, no como un mandato. ¿Sí? Como una concesión. Esto es importante. Entonces ellos ven un imperativo que le llaman permisivo o concesivo o concesión, vamos a poner acá. Ellos ven una concesión. Entonces, lo que van a hacer con la traducción es lo siguiente. Si te enojas, o cuando te enojas, o mientras te enojas, no peques. No estaría mal tener esa traducción. Si te enojas o cuando te enojas, no peques. No te está diciendo que te enojes en sí, sino que cuando te enojes, no peques. Si es que esto pasa, no peques. Así que no es para ellos una orden a enojarnos, sino más bien una regulación cuando esto pasa, porque va a pasar. Porque hay cosas que están mal, entonces nos van a hacer enojar. El problema con mirarlo de esa manera es que si hay un imperativo de concesión, hay diferentes imperativos. Por ejemplo, hay imperativos de permisivos de concesión, hay imperativos de ruego, que esto puede ser una súplica. Dios mío, no te alejes de mí. Si le está mandando a Dios, le está ordenando a Dios que haga algo. Sí, no te alejes de mí, le está diciendo, ¿no? Es un imperativo. Pero es un imperativo de ruego, no de mandamiento. Le está suplicando a Dios. Pablo usa estos imperativos de ruego, incluso usa la palabra ruego, ¿no?
En Efesios también, Efesios capítulo 4. Hay diferentes imperativos y está el imperativo también de mandato. Vamos a poner acá mandato. Está el imperativo de prohibición. ¿Qué sería un mandato? Tenés que hacer esto. ¿Y qué sería una prohibición? No tenés que hacer esto, o lo otro, o lo que fuera. Entonces hay diferentes imperativos. Algunos piensan que esto es un imperativo de concesión. De hecho, el autor del libro que usamos como base piensa que este no es una orden, sino que es una concesión, un imperativo de concesión. Y yo les presentaba un problema acá, algo controversial. Si nosotros decimos que esto es un imperativo de concesión, lo más natural debería ser traducir el texto así. Si se enojan, no van a pecar. No pequéis. La siguiente parte, miren en su Biblia el texto. Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Hay dos partes ahí. Una que es airaos. Airaos. Ahí está. Si se enojan, y entre paréntesis podríamos poner, y Pablo quiere que se enojen, lo siguiente sería una afirmación. No van a pecar. Eso es un imperativo de concesión. Realmente. Así se debería definir un imperativo de concesión. Así que si nosotros tomamos el patrón del Nuevo Testamento y tomamos Efesios 4:26 como un imperativo de concesión, no deberíamos traducirlo como lo traduce la NBI, por ejemplo, que lo traduce, si se enojan, no pequen. Ellos dicen, acá hay una concesión, pero no estaría bien traducido eso. Si se enojan, no van a pecar. Lo siguiente de la oración, la siguiente parte, debería ser una descripción de la realidad. Estaría en indicativo, no en imperativo. ¿Se entiende el conflicto? ¿Cuál es el problema con eso? Si se enojan, seguiría la segunda parte, no pecan. Si se enojan, no pecan. ¿Cuál es el problema con esta traducción? El enojo no es pecado en sí. Claro, o sea, está bien, el enojo no es pecado, primero partimos de ahí. Pero acá no hay distinción entre qué clase de enojo, ¿no? O sea, la ira pecaminosa es lo que a Dios le desagrada. Pero acá no hay distinción. Acá cada vez que nos enojamos o cuando estemos enojados, entonces no vamos a pecar. No vamos a pecar. Está mal entenderlo de esa manera. Les aclaro esto porque estamos con Efesios y estamos tratando este tema específicamente y es el único versículo que nos manda a enojar, ¿no? Y puede venir alguien y decir, no, pero ahí no es una orden, ahí es una concesión. No. No tiene las condiciones para hacer una concesión. Los patrones del Nuevo Testamento no nos permitirían traducir este texto como un imperativo de concesión, sino que tenemos que entenderlo tal cual como lo dice el texto en nuestra versión. Airaos, pero, podés poner ahí también, y no pequen. No pequen. Eso es como se debería traducir. Así que ahí yo creo que está bien explicado. En la clase anterior me enredé un poco con las palabras. Estaba pensando en algo y les decía otra cosa. Y Rebe me dijo, no se entendió nada de lo que dijiste. Así que quería aclarar esta partecita para que afirmarlo. Si no lo alcanzaron a entender del todo bien, bueno, les prometo que esta explicación sí está bien, así que escuchen de vuelta la clase y ahí lo van a poder entender. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Definimos la ira como el juicio moral negativo con que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser cuando algo nos parece mal. Entonces el enojo tiene que ser moral. Aceptamos eso, ¿no? No es inmoral, ¿no? Sino que es moral. O sea, amoral, ¿no? Sino moral. ¿Cómo sabemos si es justa nuestra ira? ¿Cómo sabemos si nuestro enojo no es pecaminoso? Y lo primero que tenemos que preguntarnos es,
si esa ira está movida por el pecado, ¿no? Si nos está enojando, no sé, que el púlpito es marrón, entonces nuestro enojo es pecaminoso. ¿Sí? ¿Qué nos tiene que enojar? Lo que va en contra de la Biblia. Lo que es pecado. El pecado. Eso es lo que nos tiene que enojar. Pero no alcanza con eso, ¿no? Porque la ira justa se va a centrar en Dios y en su reino, en sus intereses. Lo que a Dios le interesa. Los intereses de Dios. O sea, yo no estoy velando por mis intereses, sino que estoy velando por los intereses de Dios. Si yo salgo perjudicado, no tengo derecho a enojarme. A menos que la persona esté pecando y lo que me enoja no es que yo salgo perjudicado, sino que los intereses del reino de Dios fueron perjudicados al perjudicarme a mí también. ¿Sí? No es que no te puedes enojar con nada que hagan contra vos, pero tenés que pensar, eso que hicieron contra mí no es lo que me motiva a enojarme, sino que eso que hicieron contra mí está deshonrando a Dios. ¿Se entiende? Porque no es que ahora tenemos que ir y no, nada me tiene que enojar. Sí, te tienen que enojar cosas. Y aún cosas que hacen contra vos te tienen que enojar. Pero tenés que distinguir bien si esto que me está enojando realmente es porque la persona está pecando o porque la persona me está dañando. Porque si me está dañando tengo que sufrir nada más. No me tengo que enojar. Pero si está pecando al dañarme, me tengo que enojar porque está pecando la persona. Eso hay que entenderlo bien, ¿eh? Eso lo tenemos que atesorar como una verdad, una convicción en nuestra vida. Pero vamos a pensar que me enoja el pecado y que este pecado está estorbando los intereses de Dios, se opone al reino de Dios. Entonces ahora puedo enojarme y manifestar mi ira como sea, ¿no? Y empezar a gritar y maltratar y decir lo que fuera. No va a ser una ira justa. Por más que tenga motivo justo, si no se expresa de manera justa, es una ira pecaminosa. Porque el tercer elemento es que se tiene que expresar de manera piadosa. Se tiene que expresar de manera piadosa. Otra clase, lo que vimos fue de dónde viene la ira. ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué me hace enojar? El corazón, ¿no? Mi corazón está mal cuando me enojo. Lo externo es la ocasión, pero a mí no me hacen enojar ni las personas ni las situaciones. Eso es la ocasión, eso es lo que revela lo que hay en mi corazón. Habíamos dicho, es como una esponja, ¿no? Que está cargada de agua. Y la apretás, esa es la ocasión. La esponja dice, mirá lo que me hiciste hacer. No, eso ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Solamente alguien lo apretó y salió lo que ya estaba. Pero tenemos que entender que cada vez que nos enojamos de forma pecaminosa, lo que nos llevó a enojarnos es la condición de nuestro corazón caído. Somos responsables. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar esto, no? Bueno, el camino para desarraigar la ira es el arrepentimiento. Empieza por ahí. No basta conseguir una serie de pasos para mejorar la conducta. Necesitamos arrepentirnos de la idolatría de nuestro corazón que va a manifestar esos deseos, ¿no? Y aun cuando ese deseo sea legítimo, pero es un deseo que lo estoy anhelando de manera desmedida, quiero esto y quiero esto y quiero esto, también es pecado, también es pecado. Así que lo que vamos a ver hoy es, y vimos varios textos en Proverbios que nos ayudaron a ver un poquito más en cuanto al peligro de la ira, la última clase, y al final no pudimos llegar a la parte práctica. Lo que vamos a ver hoy son 7 conceptos en cómo controlamos y corregimos las expresiones del pecado de ira y cómo podemos reemplazar esas expresiones con obras y palabras semejantes a la de Cristo. ¿Qué pautas nos va a dar la palabra de Dios para cambiar esas expresiones de ira manifiesta? La clase que viene vamos a ver qué pautas nos da la palabra de Dios para cambiar esas expresiones de ira oculta, interna, la amargura que está ahí en nuestro corazón. En primer lugar,
Bueno, no voy a poder escribirlo así, no tardamos tanto. En primer lugar, el arrepentimiento. Nuevamente, ¿no? Vamos a reiterar varias cosas. Tenemos que arrepentirnos de los malos deseos que dan lugar al comportamiento airado. ¿Y qué tenemos que hacer? Recibir la gracia perdonadora de Dios y su gracia capacitadora. Si querés lo puedes sintetizar en arrepentirte. Escribí ahí, punto número 1, arrepentimiento. Después voy a tomar examen, ¿eh? Arrepentimiento, entonces. Eso es lo que tenemos, eso es lo que necesitamos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De los malos deseos que dan lugar a nuestro comportamiento airado. Exactamente. Debemos quitar los ídolos del corazón. Tenemos que conocer más al Dios verdadero. Cuando nosotros vamos quitando los ídolos de nuestro corazón, vamos conociendo mejor a Dios. Hermanos, todavía no tenemos el conocimiento pleno de quién es Dios. En la medida que luchamos contra el pecado, vamos conociendo más a Dios. ¿Eso es sorprendente o no? Es maravilloso. O sea, uno piensa que yo ya sé todo lo que tengo que saber de Dios. No, si no luchamos contra el pecado, vamos a estar estancados en nuestro conocimiento de Dios. Vemos ejemplos ahí en Jueces de las consecuencias tremendas de no conocer a Dios, ¿no? Y una de las formas de poder profundizar un conocimiento de Dios es el camino de la santidad. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Entonces el arrepentimiento es el primer paso. ¿Qué hacemos en este primer paso? Ahí lo que hacemos es sacudir nuestro corazón, es golpear nuestro corazón y cargarnos de convicción de pecado, sin echar la culpa a otro factor, más que a nosotros mismos. Y esto nos lleva al siguiente paso, y es admitir. Ahí como para que lo pongan aunque sea una palabra. Admite la responsabilidad por tu comportamiento airado e identifícalo como malo a los ojos de Dios. No pienses, bueno, me molestó esto nada más, o me sentí molesto por esto. No, estuve airado y esto deshonró a Dios. Admitamos nuestra responsabilidad cuando nos enojamos. Y no lo miremos como algo bueno, hermanos. Mirémoslo como lo que es. Esto es pecado, esto desagrada a Dios. Tiene que causarnos tristeza esto. Y no poner excusas, sí, pero si no me hubiesen dicho esto, yo no habría reaccionado así. No, admitamos nuestra, ¿qué? Responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que reconocer la maldad de nuestros caminos necios, ¿no? Cuando estamos airándonos. Qué necio que fui, mirá cómo estoy actuando. En tercer lugar, confiesa. Entonces confiesa y renuncia a tu comportamiento airado ante Dios y los demás. Tenemos que confesar a Dios. Siempre a Dios primero, ¿no? En primer lugar. Decirle, Señor, te fallé nuevamente. Pequé, dejé que la ira me controle. Y luego tenés que ir a cada persona que ofendiste para confesar tu pecado con humildad, admitiendo, reconociendo que estuvo mal el enojo, no tomándolo de manera liviana. Discúlpame por esto, ¿no? Ya hablamos de lo que significa la disculpa y el perdón, ¿no? El domingo en la predicación. Y nuestra búsqueda tiene que ser del perdón con humildad y reconciliar pacientemente la relación. No decir, bueno, yo ya le pedí perdón porque me enojé, así que bueno, ahora no me quiere perdonar, ahora es que era víctima, ahora es un victimario. Se va a ir al infierno porque tiene que ser echado a los verdugos, ¿no? Porque no me quiere perdonar por mi enojo. No, hay que ser paciente. Incluso el pecado del otro, al no querer perdonarte, tomalo como parte de las consecuencias dolorosas del pecado. Que te aflija eso, que no te dé lo mismo, esa falta de reconciliación. Una de las formas que se puede ser sabio en buscar la reconciliación, en confesar, es pidiendo consejo, ¿no? ¿Cómo hago con esta situación? ¿Qué digo? Porque a su vez esta persona
que le estás pidiendo consejo puede ayudarte a evaluar bien tu corazón. Y es una persona que también está funcionando como testigo en medio de esta situación. Así que es sabio pedir consejo. Entonces, arrepiéntete, admite, confiesa, pero cree, cree. Tenemos que creer. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que volver a creer en las promesas que el Evangelio da a las personas iracundas. Tenemos que creer y tenemos que descansar en la provisión que hizo Dios al dar a Jesucristo como el sacrificio perfecto por nuestra ira, ¿no? Tenemos que descansar en su gracia perdonadora y capacitadora. La ira justa que merecíamos por nuestra ira pecaminosa fue derramada con toda la furia sobre Cristo. Hermanos, nuestra ira pecaminosa merecía la ira justa de Dios. Y sin embargo, en el Evangelio podemos ver que esa ira fue descargada en Cristo. Pero tenemos que obedecer a Dios, que Él nos capacita a través de esta provisión en el Evangelio, ¿no? Podemos controlar, podemos corregir, podemos reemplazar progresivamente nuestro comportamiento airado, nuestras manifestaciones de ira. En quinto lugar, comprométete, comprométete. ¿En qué tenemos que comprometernos? A dar pasos activos y concretos para reemplazar el comportamiento airado con palabras y acciones santas. Tenemos que comprometernos a dar pasos activos. No vamos a vencer la ira porque algo se apodere de nosotros y ahora somos una persona nueva. Desde la pasividad no vamos a poder vencer la ira. La santificación opera por la gracia de Dios a través de una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero que en forma activa el creyente se somete a esa guía del Espíritu Santo. No es pasivo el creyente. No es pasivo el creyente. Y con la ira tampoco. Necesitamos ser activos y dar pasos concretos. Esto es lo que voy a hacer para cambiar este comportamiento, estas palabras, estas acciones. Tenemos que buscar un camino específico. Escuchen estas palabras, específico para cambiar. Y esto puede que tengamos que pensar en este concepto del dominio propio, por ejemplo, pensando en la ira. Y veamos algunos textos ahí en Proverbios. Vamos a abrir en Proverbios capítulo 16, versículo 32, respondiendo al dominio propio, ¿no? Dice, fíjate el versículo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto es mejor. Es mejor el que tarda en airarse, ¿no? Aun cuando la ira justa es algo que es un mandato, según Efesios 4:26, ¿cómo tiene que ser nuestra ira? Lenta. ¿Te acordás? Tardo para airarse, ¿no? Aún en eso tenemos que ser tardos para airarnos. ¿Dios es un Dios explosivo? ¿Que donde pecamos ya nos destruye? No, no. Es tardo para la ira. Es lento para la ira, Dios. En eso debemos imitar a Dios. De hecho, vimos a Cristo, ¿no? Cristo puede evaluar todo lo que está bien y lo que está mal mucho mejor que nosotros, ¿no? Mientras Él estuvo en la tierra habrá visto muchas injusticias. Entonces uno podría pensar, entonces Cristo se tuvo que haber airado más que cualquier ser humano en esta tierra. Bueno, la Biblia registra 3 oportunidades claras, donde Cristo se enojó. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera se estuvo enojando todo el tiempo. Y es tremendo el otro sinónimo, ¿no? La otra línea dice, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, es mejor controlar el espíritu que controlar toda una ciudad. Qué tremendo, qué principio tremendo. El capítulo 25
Versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, ¿cómo es una ciudad derribada y sin muro? Desprotegida, ¿no? Ahora en esta ciudad pueden entrar ladrones, pueden entrar otras personas a otras naciones a conquistar todo, porque no tiene protección esta ciudad. El muro es la fortaleza de una ciudad. Es una persona, como dicen, ¿no? De mecha corta, ¿no? Que se ira fácil. Es una persona que en lugar de estar segura, esa persona está corriendo riesgos. O sea, cuando nos enojamos con facilidad, somos necios porque nos estamos protegiendo. Somos vulnerables. Y dijimos, ¿no? Que principalmente ante el pecado, porque la ira, todos los pecados, Josué nos explicaba muy bien esto, ¿no? Todos los pecados están relacionados. Bueno, la ira está relacionada a muchos otros pecados también. A muchos otros pecados. Entender la ira de manera bíblica y consistente nos va a ayudar a entender mucho en cuanto a nuestro corazón y en cuanto a otros pecados también. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Tremendo esto también. El necio, una persona necia que niega la verdad, que sabe pero no puede controlar su ira, es una persona necia, hace que se vea toda su ira, que estalle toda su ira, ¿no? Pero el sabio la sosiega, o sea, la apacigua, la controla. Así que el dominio propio es necesario para dar estos pasos de compromiso. Nuestra manera de hablar, y esto es algo que tenemos que crecer todos, hermanos. Cuando pensaba en estos textos, yo decía, ¿cómo el Espíritu Santo te va confrontando? ¿No? La manera de hablar. Parte del compromiso se tiene que ver en acciones, en dominio propio, que esto es fruto del Espíritu. La Biblia le llama en Gálatas templanza al dominio propio. Es dominio propio contra las pasiones, ¿no? Pero aún la manera de hablar, tiene que haber un compromiso con la manera de hablar. Cuando yo me expreso, tiene que haber un compromiso de abandonar la ira. Y veamos algunos textos en Proverbios también, y después pensemos algo, terminemos en Efesios. Proverbios capítulo 10, fíjate, versículo 19 al 21 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Primero hay un llamado a cuidar la cantidad de nuestras palabras, ¿no? Y también la calidad de nuestras palabras. O sea, tenemos que tener una lengua como la plata, ¿no? Fíjense el versículo 31, dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Claro, lo que agrada a Dios sería, ¿no? O sea, se entiende. Mas la boca de los injustos hablará perversidades. Capítulo 12, versículo 18. Este texto también lo vimos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, dañan, lastiman, ofenden. Mas la lengua de los sabios es medicina. Es medicina. En el capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y vamos a Efesios 4. ¿Cuántas cosas para decirnos el libro de Efesios, no? Efesios 4.
versículo 25 hasta el 32 leemos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, y este es en el contexto del habla, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que la manera de hablar en el momento apropiado, con palabras amables y de forma que beneficie a los demás, esa tiene que ser nuestra manera de hablar. Cuando me estoy enojando, tengo que hablar de manera apropiada, con palabras amables y de manera que beneficie a los demás y no que me ponga a mí como una víctima de las circunstancias o de la persona esa, sino que traiga un beneficio, que traiga gracia al que me está escuchando. Y eso es lo que me tengo que preguntar después de que hablo, ¿no? ¿Trajo gracia esto? ¿Fueron palabras amables? ¿Fue en un tono apropiado? También la pacificación y soluciones bíblicas, necesitamos comprometernos y dar pasos en esta dirección también. Ahí en Mateo 5:9, un texto precioso también, acompáñeme ahí a Mateo 5. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas personas pacificadoras serán llamados hijos de Dios. No hay otra explicación por la cual esta persona busca la paz. Es porque es un hijo de Dios. Es una marca, un distintivo, ¿no? Así que en lugar de dar rienda suelta a mi ira, lo que tengo que hacer es buscar soluciones bíblicas. Nuestra energía iracunda debe centrarse en buscar soluciones constructivas, ¿no? Y dar pasos necesarios. Puede ser para confrontar el pecado de manera justa, piadosa, para perdonar o aún para reconciliarnos con los demás. Pero tenemos que buscar esas soluciones como pacificadores que somos. Así que hay que comprometerse a dar pasos de manera activa, de forma concreta y reemplazar nuestro comportamiento airado. En sexto lugar, establece un plan, esto es como más de lo mismo, ¿no? Establece un plan factible para resistir la tentación y llévalo a cabo. Tenemos que definir un plan y evitar estallar en el futuro. No tenemos que ser ingenuos. Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios pasan y reciben el daño. O sea, ¿te das cuenta? O sea, si yo ya sé que esto da ocasión a mi ira, tengo que tener un plan. Tengo que tener un plan, ¿no? Se me vino a la mente el ejemplo de los perros que están en la esquina de mi casa. Ya sé que me van a salir a correr y a querer morder. No voy a pasar regalado por esa esquina, ¿no? O sea, acá está mi pierna, muérdanme. No voy a pasar así, ¿no? O no voy a ir por ahí, que la mayoría de las veces evito la confrontación cuando hay días de barro, de lluvia así, y digo, no, entre que hago equilibrio y le quiero tirar una piedra, me voy a terminar cayendo y me va a venir a morder el perro. Entonces, ¿qué hago? Evito eso. O si voy a pasar por ahí, voy armado, o sea, hasta los dientes, ¿no? Pero no puedo pasar y recibir el daño así porque sí. Bueno, con la ira pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si sabes que vas a estallar en ira, tenés que prepararte para eso. Tenemos que prepararnos para esas batallas. Así que hay que evitar ocasiones innecesarias. Esto no es, acuérdense que siempre el problema está en el corazón, pero lo que tenemos que hacer es tomar medidas radicales, ¿no? Es como la lujuria, ¿no? Que está en el corazón. Sin embargo, no te vas a exponer a la tentación, ¿no? Bueno, acá lo mismo con la ira. Entonces, evita ocasiones innecesarias.
Huí de cualquier situación como lo harías con cualquier otro pecado, de cualquier situación que te exponga la ira. Ora aún en medio de la tentación y trae a tu mente la verdad de Dios. Voy a decir, no, pero mi jefe me hace enojar, así que estoy faltando seguido al trabajo porque, bueno, eso no es una ocasión innecesaria. Eso es necesario, ahí te tenés que exponer. No, es que en la iglesia yo me enojo mucho, porque Gabriel empieza a hablar y termina 1 hora y media predica, así que me enojo, así que no vengo más a la iglesia. Vengo al tiempo de canto y después me voy. Eso no es una ocasión innecesaria, ¿no? Ocasiones innecesarias. Vos decís, vas al verdulero de la esquina que trata mal a todo el mundo y te da ganas de responderle. Y encima vende caro. Vos decís, para eso camino 3 cuadras más y le compro al otro verdulero. O vamos a suponer, este verdulero vende re barato, mitad de precio que todo, pero insulta a todo el mundo y siempre expone la ira. ¿Le vas a seguir comprando porque es más barato? No, es que sí, tengo que aguantar esto. No tenés que aguantar nada. Si vas ahí y te expones, entonces hay avaricia en tu corazón. Te estás exponiendo a la ira y encima está saliendo otro pecado. No, tomamos medidas radicales. Tomamos medidas radicales. Y en esto, no importa que todos no hagan lo mismo. Porque todos no necesariamente están expuestos al mismo pecado, ¿no? Sí están expuestos al mismo pecado, pero no en la misma profundidad. No es la misma clase de debilidad. Entonces hay decisiones personales radicales que tengo que tomar. Porque es mejor que decía Cristo, ¿no? Que quitarme un ojo, una mano, pero no que toda mi alma se pierda. Entonces son medidas radicales. Y otra cosa que necesitamos es traer a nuestra mente la verdad de Dios en este plan. O sea, no podemos planificar nada sin la Escritura. Entonces, por ejemplo, ahí vimos algunos textos, como la blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hacen subir el furor. Estas son cosas que nos tenemos que repetir, quizá anotarla, tener una tarjetita ahí, memorizar esos versículos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así que no necesito enojarme. Ni nadie hace que me enoje. Las personas no hacen que me enoje. La ocasión no hace que me enoje. Si yo digo que otra cosa me enoja, no. Yo, la verdad, vine re bien, pero ustedes me hicieron enojar. Entonces estoy diciendo que soy un robot. Soy una máquina. Que si apretas este botón, actúa de esta manera. Pero algo externo lo hace funcionar. No hay algo interno que lo haga funcionar, sino algo externo. Bueno, las máquinas no funcionan por sí solas. Es decir, alguien la tiene que encender, la tiene que cargar, la tiene que crear. Algo externo tiene que crear esa máquina. ¿Te das cuenta? Entonces soy una máquina si alguien me hace enojar. Hay una forma bastante peculiar de cuando tenemos esa expresión. No, me hiciste enojar. Ah, entonces es un robot. Es así. Es así, tenemos que pensarlo de esa manera. Hermanos, el pecado está en nuestro corazón y no me hacen enojar, solamente exponen mi ira. ¿Y en qué estábamos? En establece un plan. Bueno, busca personas que oren por vos, específicamente por la ira pecaminosa. Pedile a un hermano que ore por vos, compartile. En esto del plan va a ayudar mucho el tema del cuadernito. Agarra un cuaderno y déjalo específicamente para la ira. No anotes otra cosa, quizás sea más práctico así. O si te es más práctico, el celular. Por ejemplo, yo tengo un celular, el bloc de notas. No sé si todos tienen esta carpetita que dice notes. Bueno, abrís ahí y ahí tenés un montón de espacio para escribir todas las veces que te enojas. Y ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ya tenemos las herramientas. ¿Qué estuve deseando? Y bueno, las preguntas que nos hacemos siempre. Pero es muy práctico hacer eso. Y vas registrando, porque ese es tu plan de batalla. Hermano, así que tenemos que tener, en realidad no el cuaderno se tiene que llamar ira, se tiene que llamar batalla. Batalla personal contra el pecado. Entonces ahí vas a poner cuando tuviste ira, cuando tuviste celo, cualquier pecado.
lo vas a describir y vas a ver qué es lo que Dios dice. Si no tenemos un plan concreto, activo, específico, no vamos a poder avanzar contra el pecado, hermano. No lo vamos a poder hacer, son palabras nada más, es información que escuchamos, pero después ya se olvida. Esto nos tiene que llevar a la acción, tiene que mover nuestro corazón. La Biblia no habla solamente de que entreguemos nuestra mente a Dios. No, ¿cómo tenemos que consagrarnos a Dios, no? Completamente, ¿no? Nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser. Entonces, con todo nos tenemos que comprometer a vencer el pecado. Séptimo, orá a Dios y continúa estudiando pasajes que hablen sobre la ira, sobre este tema. Lee libros que te ayuden a esto y te recomiendo uno, si quieren anotarlo. Es cortito el libro este. Se llama Pacificadores. Pacificadores. Una guía para la resolución de conflictos. Una guía para la resolución de conflictos personales y paz en la familia. Autor es este. Ken Sande. Es un libro cortito, pero es muy práctico y nos va a ampliar un poquito más cómo luchar contra la ira. Otro consejo sería repasar la clase, afirmate en las definiciones, en los conceptos que vimos, qué es la ira, cuando desglosamos toda la definición de la ira, cuando es una ira pecaminosa, justa, toma nota de eso, escucha nuevamente los audios. Este es un tema precioso, pero no lo podemos desperdiciar, hermano. Tenemos que tomar estas herramientas y aplicarlas a nuestra vida, ¿no? Así que esas serían las formas en cómo podemos desarraigar la ira, ¿no? Cómo podemos cambiar estos comportamientos que nos llevan a irarnos. ¿Alguna pregunta? Sí, Noemí. Dos preguntas. Bueno, ahorita ahora los pasos, ¿no? Pero como me cuesta, como de forma práctica, ponerme en situaciones, cómo hacer cuando, o sea, suceden cosas o otras personas hacen cosas que sabes o sea, que no te gustan, que te molestan, y lo hacen repetidas veces, ¿no? Y así, por tu parte, trabajar y tratar de batallar con eso internamente, pero cómo hacer, en lo personal me cuesta mucho cuando vas reiteradas veces lo mismo. Claro. Entonces Noemí dice, la primera pregunta sería, ¿cómo hago para tratar con una situación en la cual reiteradas veces me ofenden, me hieren o hacen algo que no me gusta? Y de mi parte, bueno, hago lo que tengo que hacer, pero ¿cómo hago para tratar con eso? Cuando la otra persona sabe que a mí no me gusta. Eso es, ¿no? Y la siguiente. Alguien me hacía notar de que por el Timoteo tenía ataques de ira, ¿no? Ajá. Y observándolo, sí. Entonces, sabiendo que es inconverso, ¿cómo, y chiquitito, ¿no? ¿Cómo tratar, cómo puedo yo ayudar a mi hijo en ese sentido? O sea, ¿cómo también tratarlo yo? Entonces la pregunta sería, mi hijo expresa ira y claro, él tiene 2 años y un par de meses y cómo yo lo puedo hacer, cómo puedo tratarlo sabiendo que él es inconverso, ¿no? Eh, déjame buscar algo acá. En primer lugar, en cuanto a tu primer pregunta, sería nuevamente ser honesta y decir, mira, a la persona, mira, esto que estás haciendo me hace enojar. Vos sos consciente de eso, porque capaz vos decís, bueno, sabe la persona, pero quizá vos pensás que sabe. Entonces, asegúrate que
realmente lo sepa. Eh, entonces, eso se puede hablar, pero eso sería igual sobre la superficie. Lo que vos tenés que preguntarte es, ¿qué es lo que me hace enojar de eso que hace? ¿Es pecado eso que me hace enojar? Entonces, pregúntate, ¿es pecado? La respuesta puede ser sí o no. No, pero no alcanza con que sepa que te molesta. Sí. Pero lo bueno es que yo lo veo como que sí está bien que yo me enoje, porque la persona como que lo hace a propósito. Y no Pero tiene son tus pensamientos. por eso. Claro, bueno, ahí tenés que empezar corrigiendo eso. No vas a poder tener paz y nunca, o sea, si no corregís tu pensamiento, empieza de la mente. Vos tenés que poner en tu mente la verdad, ¿viste? Traer pensamientos de paz y por amor pensar la mejor intención del hermano. Eso es lo primero que tenés que creerle a Dios en eso. Y segundo, preguntarte, esta persona hace esto que me molesta, pero esto que me molesta, ¿es pecado? Entonces, no puedo creer o suponer o tener duda en cuanto a eso. Tengo que saber si eso es pecado o no es pecado. Porque determinando si eso es pecado o no es pecado, va a estar tu respuesta. Si no es pecado eso que hace, pero que te molesta, vos lo vas a soportar porque sabes que no es pecado. Y vas a reconocer que en tu corazón te enojas por cosas que no ofenden a Dios. Y aún vos le vas a poder pedir perdón a Dios. Es tremendo eso, porque va a darte cuenta que te enojas por cosas que no tienen que ver con el reino de Dios, con los intereses del Señor. Y vamos a suponer que sí es pecado. Bueno, busca en la Biblia, en la Escritura, cómo es esto es pecado. Y ahora el siguiente paso sería, bueno, ahora tengo que corregir este pecado en la vida de mi hermano, entonces tengo que confrontarlo bíblicamente, pero tengo que entender que lo que me enoja no es lo que a mí me está causando esto, sino lo que a Dios le está causando ese pecado. Y ir y mostrarle que está mal delante de Dios, porque esto es lo que Dios dice, expresárselo de manera piadosa. Entonces un desafío tremendo ese, pero ese es el camino. Primero definí si eso es pecado o no es pecado. Y si no estás segura que es pecado o que no es pecado, no podés ir a confrontarlo. Tenés que aprender a lidiar con esa situación y cambiar tus gustos y que te guste más lo que a Dios le agrada o lo que le enoja y basarte en esos intereses. No es fácil, pero ese es el camino, digamos, por las herramientas que tenemos, ¿no? Y en cuanto a Timo, ¿cómo responderías cuando él, por ejemplo, no te hace caso, desobedece? Le das paleta. Y si entendés que él está mostrando ira pecaminosa, no sería diferente, ¿no? Él está airándose, pero a su vez vos le das paleta porque vos le estás respondiendo con el Evangelio. O sea, la paleta es la redención, el camino de la redención para él. Vos decís, le voy a dar paleta porque es la única manera en que lo puedo llevar a Cristo. Entonces, al darle paleta le estás explicando que el pecado conduce a la muerte. Entonces, siempre respondemos con el Evangelio. Ante cualquier persona, un inconverso, un hijo, quien fuera. Pero lo que él manifiesta es pecado. Toda desobediencia es pecado. Entonces él está manifestando esto. A su vez también tenés que evaluar tu corazón y tus actitudes para... la ira también es algo que se aprende, ¿viste? A ver un pasaje. eh, Déjame buscar si es que lo encuentro. Dice Proverbios 22, 24, 25, no te entrometas con el iracundo,
ni te acompañes con el hombre de enojos. Esa es una medida radical también, si estamos luchando con la ira. eh, Eso es evitar la ocasión. Mi vecino es iracundo, ¿viste? No te junte con tu vecino, o sea, no. Es una persona que muestra ira, te hace caer. Y el versículo 25 dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Pero ahí también ves que la ira, los niños pueden ver eso. Entonces eso te va a ayudar más también a decir, bueno, ¿de dónde sale esta ira? De su corazón, obviamente. Pero es algo que él lo puede aprender a manifestar con un cierto patrón, ¿viste? Eso va a poner más presión sobre como, por ejemplo, vos cuando te enojás con él o con Pablo o con quien sea, ¿me entendés? Va a poner más presión porque vos decís, mi hijo es un caldo de cultivo, digamos, para manifestar esta ira. Entonces yo no le voy a seguir tirando nafta al fuego, ¿no? Sino que voy a tratar de que él vea otra conducta, ¿viste? Y eso puede ayudar también. Pero eso es externo. Lo que la ira ya está en su corazón, ¿no? Eso es algo externo. No sé si eso puede ayudar algo. Sería la respuesta seguir, uno, mostrarle con el ejemplo, y dos, o sea, seguir con la paleta. La paleta. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo un versículo que puede ayudarnos con el mismo, con las personas más grandes, porque ellas tienen lo suyo también, ¿no? La redención. Pero Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor Mm, y su honra es pasar por claro, exacto. Sí, y ese texto es buenísimo. Es una honra pasar por alto la ofensa. em, pero ahí tenemos que combinarlo con los demás principios. Por ejemplo, yo voy a pasar por alto que esta persona me ofende a mí, pero no puedo pasar por alto que ofende a Dios. O sea, eso lo tengo que tratar, pero voy a tratar de la situación pidiéndole sabiduría a Dios para que yo no me vea como acá yo soy la víctima, sino que la santidad de Dios quedó ofendida, ¿no? Yo no iba a decir algo. Preguntaba Choca primero, eh, el tema de que la persona, la acción en sí misma no era pecaminosa, lo que le hacía enojar a ella, sino el hecho de que esa persona sabe que le molesta. Por un lado, tendría así que resolver su problema del corazón, ella o cualquier otra persona, pasa lo mismo, en cambiar el interés, digamos, o sea, resolver ese pecado de que, bueno, si no está ofendiendo a Dios, no, no me tiene que enojar. Pero sí después resolver el tema, ¿no? De que la intención pecaminosa que está teniendo esa persona, eso sí, ya la tendría que enojar de manera amorosa, ¿no? Claro. O sea, quizá lo que hace no molesta, no es pecado, pero la persona sabe que la hace tropezar. Pero ahí ya hablaríamos de otro tema. Por ejemplo, el tema de la ira, desde la persona que está siendo puesta en la ocasión, tiene que resolverlo la persona. Y la persona que está diciendo, bueno, se enoja, pero la verdad yo lo voy a seguir haciendo porque esto que hago no es pecado. Si piensa eso, si llegara a pensar eso, está pecando. Está pecando no por el hecho en sí, sino porque sabe que eso le es de ocasión a su hermano. Entonces lo que está haciendo es algo muy grave porque está haciendo caer a uno de estos pequeñitos, o sea, está poniéndole tropiezo, está frenando el reino de Dios, o sea, en la vida de la persona. Está siendo utilizado por Satanás. Entonces, lo que esa persona tendría que pensar es, lo mejor que me puede pasar si yo sigo pecando así es que me aten en mi cuello una molina, una rueda de molino y que me tiren en lo profundo del mar. O sea, es así, ¿no? Es drástico, pero es así. O sea, pero eso es aparte, ¿no? Por un lado, una persona, yo estoy viendo que esto no es pecado y está exponiendo mi corazón. No tengo que decirle a la persona eso, tengo que tratar con mi corazón. Pero la otra persona tiene que temblar porque si es que sabe que esto le está haciendo caer, ¿me entendés?
eso que hace que molesta. Pero ya solucionó eso. Pero no debería ir a hablar, igual en el sentido de que, bueno, ahora no me enoja la acción en sí, pero sí me enoja por ahí la intención, digamos, que uno, bueno, no conoce. No conoce, tenés que preguntar. Pero tal vez si el lado derecho ya la conoce la intención, lo que dijo, Sí. eso sí se podría Sí. enojar piadosamente, como decir, ya Sí. está afectando al reino de Dios. Sí, o quizá pedir con humildad. Mirá, yo sé que tengo que tratar con mi ira, pero esta situación me expone. Esto que estás haciendo me expone. Quizá no es pecado, pero por amor a mí, o sea, podrías no hacerlo porque me expone el pecado a mí, me es de tropiezo a mí, pero no echarle la culpa. No decir, me enojo porque vos haces esto. No, el enojo está en mi corazón. Y te digo, yo sé que estoy mal, eh, y es mi responsabilidad, yo admito mi culpa, y esto es un necio camino el que elegí, el de la ira, y cada vez que vos haces esto yo me enojo, pero en realidad no sos vos el problema. Y yo estoy tratando de luchar en mi corazón, pero con compasión pedirle, o sea, no lo hagas, por favor, si es que es necesario pedírselo. Si es tu vecino el que lo haga, no, pone la música fuerte y me hace enojar. Y bueno, capaz que generás otro problema. Y acordémonos que hay que ser pacificadores, ¿no? Así que bueno. Y aunque lo entienda, va a ser un proceso también cambiar. Sí, sí, Entonces sí o sí tengo que cambiar desde mi corazón, sí. porque es un proceso. No, es que nuevamente, o sea, nada externo me hace enojar. No soy un robot. O sea, todo el enojo está en mi corazón. Si yo soluciono eso, esa persona lo que hace no me va a hacer enojar. Y la voy a amar a esa persona sin que me enoje. Pero es un cambio desde el corazón, ¿no? Bueno, terminamos. Si quedó alguna pregunta. Bueno, vamos a terminar este tiempo y ya nos preparamos para la siguiente reunión. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de poder profundizar un poco más en cuanto a la ira pecaminosa. Gracias por tu misericordia y por proveernos de tu palabra para poder aprender los principios que tú has dejado para nosotros, Señor. Que podamos seguir luchando, repasando sobre este tema, tomando nota en nuestro corazón y seguir avanzando, Señor, para tu gloria, Padre Santo. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.